Hola. ¿Aló? Buenas noches, doctor. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Sí, ya. Bueno, el examen va a ser el día viernes, ¿no? De todo lo que es, para viernes quedamos de todo lo que es gastro. No entra endocrinología, nada. Puro examen de gastro nomás va a ser, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Bueno, estábamos hablando de las complicaciones de la diabetes mellitus. Cuando hay excedente de la glicemia en la sangre, entonces la degradación de la glucosa no va a utilizar la vía común, la vía de las pentosas, que una glicemia normal es la glucosa se convierte en glucosa isofosfato por acción de enzima exoquinasa. Esta vía de las pentosas es la vía normal. Esto funciona cuando la glucosa es normal, pero cuando la glucosa está por encima de los parámetros en los diabéticos, esa glucosa excedentaria no va a poder convertirse de glucosa en glucosa 6-fosfato para poder entrar al ciclo de Krebs. Entonces utiliza la vía alterna, que es la vía de los polioles. En esta vía de los polioles, en lugar de esa enzima exoquinasa, se va a utilizar la enzima aldosas reductasa. Y a la glucosa, en vez de convertir glucosa 6-fosfato, lo convierte en sorbitol, ¿no? Galactosa a galactol. Entonces, esa aldosas reductasas se encuentra en mayor cantidad en riñones, ojos, nervios. Por tanto, aldosas reductasa a la glucosa sorbitol, entonces el daño que va a ocurrir mayormente va a ser en estos lugares, ojo, riñones, nervios, como lo que es las complicaciones crónicas de las microangiopatías que se van a darse. Llevan a alterar en las diferentes estadios, alteraciones electrolíticas, bioquímicas y de la permeabilidad de las membranas. Las complicaciones se dividen en microangiopatías y macroangiopatías. Las microangiopatías serían lo que es retinopatía, neuropatía. En estas microangiopatías van a afectar a los vasos pequeños de todo el organismo, pero principalmente en los lugares que hemos mencionado, porque va a haber mayores sectores del aldosas reductasa y sorbitol, ojos, riñones, los nervios. Factores metabólicos, la glucosilación enzimática, la vía alterna, ocasiona hipoxia celular en este lugar, riñón, nervios, la retina, ¿no? La derivación metabólica de la vía de los polioles disminuye la velocidad de conducción nerviosa, aumento de glucoproteínas en la membrana basal. Se acumulan de manera irreversible, ocluyen los vasos, factores no metabólicos como ser alteraciones sanguíneas y del endotelio vascular. Entonces, el daño que se está dándose va a ser a nivel de tres lugares, la alteración de microangiopatías. Otro va a ser la que son macroangiopatía diabética, aunque las macroangiopatías como tal no necesariamente es característica propia de la diabetes mellitus, porque también macroangiopatías en pacientes que no son diabéticos, pero con elevados colesterol que tienen en las arteriosclerosis también se puede darse. Hay una serie de factores de riesgo aterogénicos como ser hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, sedentarismo, estrés, obesidad. Las macroangiopatías en el diabético va a ser, por una parte, en el pie diabético, por ejemplo, hay una alteración vascular de los vasos grandes, ¿no? Macroangiopatía.
Y también va a haber una alteración de microangiopatías de los vasos pequeños que van a afectar a lo que son, en el caso del pie estaríamos hablando los nervios, ¿no? Los nervios van a estar inervados por unos vasos pequeños. No sé si se acuerdan, los vasos grandes tienen su propia irrigación, sus paredes, vaso vasarum, ¿no? Y los nervios también tienen su propia irrigación, que es el vaso nervarum. Los vasos nervarum son los vasos pequeños que estarían irrigando a los nervios. En este caso, ese vaso nervarum, ¿no? Como microangiopatía diabética, en el pie diabético estarían alterándose, ¿no? Y por ende están alterando la sensibilidad. El paciente con pie diabético, por una parte, si bien tiene mala circulación por la aterosclerosis que tiene, ¿no? Entonces, por otra parte, va perdiendo la sensibilidad. Aparte de mala circulación, la sensibilidad como consecuencia de la afectación de microangiopatía diabética afecta a los nervios, ¿no? Entonces, cuando pisa un clavo o se hace una lesión en el pie, muchas veces ni siquiera les duele el pie, pero esa se sobreinfecta y cuando se dan cuenta ya está secreción purulenta o por el mal olor se dan cuenta que el pie se va negreándose y así se están dando cuenta. No tanto por el dolor, porque la sensibilidad va perdiendo por esa alteración de microangiopatía. Entonces ahí vamos a ver los pie diabéticos, incluiría en cuestión de microangiopatía es pie diabético. Ahí tenemos riñones, neuropatía diabética, tema nervioso, neuropatía diabética, en la piel, dermatopatía diabética, cardiovascular, enfermedad cardíaca, hueso, articulación, pie diabético, pie de charco, infección usual, fascis necrosal, otitis externa maligna. La retinopatía diabética se presenta tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. En el tipo 2, la retinopatía, al momento del diagnóstico, ya va a venir ya acompañando, ¿no? Como dije, en diabetes tipo 1, cuando debuta diabetes tipo 1, debuta sin complicaciones crónicas, debuta con su complicación aguda, que es la cetoacidosis, pero no lleva todavía en ese momento complicación crónica. Mientras diabetes tipo 2, cuando debuta, cuando descubren, ya iba trayendo, acompañando su complicación crónica. En este caso, el ejemplo que les puse, muchas veces, ¿quién es el que termina de descubrir la diabetes que tiene un paciente? Muchas veces los oftalmólogos. No por lo que el oftalmólogo capísimo para diagnosticar, sino que el paciente, por los síntomas leves que tenía, no lo tomaba en cuenta, ¿me entiendes? Si le daba sed, se tomaba agua, pero pasaba. ¿Me entiendes? Entonces no lo tomaba en cuenta, no por esa polidipsia, poliuria, no acudía al médico, ¿no? O claro, se saciaba con líquidos, se le daba acetoma, etcétera, etcétera. Pero cuando acudió al médico, acudió ¿por qué? Porque la vista que estaba viendo de repente va bajando la agudeza visual. Entonces no ha ido por el tema de la diabetes al oftalmólogo, sino por la vista. Y ahí es el médico los revisa, el oftalmólogo, y le pide glicemia y su glucosa está volando. Ahí está el diagnóstico del paciente. Conjunto de alteraciones anatomofisiológicas que se producen en la retina. Microangiopatía progresiva que se caracteriza por lesiones y oclusión de los vasos de la retina. La microangiopatía diabética, isquemia retinal, desencadena factores vasogénicos, causan neovasos, los cuales proliferan sangre, causan hemorragias, filtración capilar, causa edema, depósitos exudados, lipoproteicas. Retinopatía diabética, ¿no? Entonces las hiperglicemias van a convertirse la glucosa no en glucosa de fosfato, ¿no? Radical sorbitol, etcétera, niveles aumentados, y esto es lo que van a hacer a nivel la pérdida de los pericitos que están alrededor de los capilares a nivel de la retina. Entonces, pero los pericitos, al no proteger estos vasos, va a producir la vasodilatación y también va a haber alteración de la membrana basal, pérdida de endotelio, capilares celulares, la hipoxia, etcétera. Entonces, esto va llevando a las alteraciones en esta otra imagen, las alteraciones a nivel de los
de la retina, los vasos de la retina, ¿no? Uno serían los pericitos. Los pericitos, cuando hay pericitos, no va a comenzar a aparecer por la vasodilatación que se va dándose a nivel de esta retina, alteración a nivel de la membrana. Hay exudados serosos, microhemorragias, ¿no? Microaneurismas, exudados algodonosos, neoformación de vasos y las hemorragias vítreas, ¿no? Todas estas alteraciones que están pasando entonces a nivel de la retina. Otros patógenos, aumento de permeabilidad capilar, pérdida de los pericitos, oclusión capilar, reducción de los factores de crecimiento. Todo eso es lo que va a llevar entonces esas alteraciones que se van a darse a nivel de la retina. Retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa. Leve, microaneurismas, exudativas, serios, manchas, algodonosas, hemorragias retinianas, no proliferativas, severas hemorragias, microaneurismas severas. Y muy severas hemorragias, muy severas en los 4 cuadrantes venosos y microaneurismas. Retinopatía diabética proliferativa, mínima neovaso en área capilar, moderada, alto riesgo de hemorragia, preretiniano o vítreo, avanzada proliferación fibrovascular y hemorragia vítrea. Neuropatía diabética. A nivel de los riñones, otras de las microangiopatías es un síndrome clínico caracterizado por la proteinuria, disminución progresiva de la función renal. Se presenta en la actualidad la causa más frecuente de las insuficiencias renales crónicas. Entonces, un riñón que es sano no tiene por qué dejar pasar, filtrar proteínas por los riñones. Claro, hay una filtración mínima de proteínas que van a ser menos de 30 miligramos de proteínas, ¿no? Hasta 30 miligramos normal. Pero por encima de esto ya estaríamos hablando de microproteinuria de 30 a 300 miligramos y mayor a 300 ya la macroproteinuria o la proteinuria establecida ya, la falla final. Entonces se presenta la causa más frecuente de la insuficiencia renal crónica. Muchas veces al simple ver un examen de orina, la presencia de proteinuria, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, nos debe sospechar de que estamos frente a un riñón dañado. Anormalidades estructurales en la neuropatía diabética, expansión mesangial, glomerulosclerosis, engrosamiento de la membrana basal cerebral endoteliana, espuma, aplanamiento de podocitos, atrofia tubular, inflamación arterial, aterosclerosis. Este es el tasa de filtración glomerular, de creatinina, lo cual tendría que ser mayor a 90 ml, ¿no? 126 ml normalmente tendría que ser, pero mayor a 90 consideramos normal. Daño renal con tasa filtral glomerular o alto, mayor a 90. Daño renal con disminución de filtral glomerular, 60 a 89, disminución moderada de tasa filtral glomerular de 30 a 59. Disminución severa, tasa filtral glomerular de 15 a 29, insuficiencia renal terminal sería menor a 15. Entonces, a través de creatinina, la prueba, estas son las fórmulas, ¿no? Para poder sacar 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina del plasma del paciente de ese momento. Con eso entonces se va sacándose y en caso de que es mujer, entonces 0.85 además se multiplica el resultado. En el hombre no se aplica, 0.75 es lo que se aplica, ¿no? Bueno, el valor normal mayor o igual a 90 ml tendría que ser. Clearancia de creatinina, filtral glomerular. ml minuto, mayor a 90 ml, normal.
lesión renal con filtrado glomerular normal sería mayor a 90, si es que hay una proteinuria, ¿no? Tendríamos que ver filtrado glomerular mayor a 90 y además no hay proteinuria, estamos frente a la normalidad, ¿no? Pero si hay proteinuria, está mayor a 90, entonces lesión renal persistente con filtrado glomerular normal o aumentado. Esto en las primeras fases de insuficiencia renal puede darse, pero siempre si tomamos tolerancia creatinina está mayor a 90, entonces la proteinuria, si está presente, sí estaríamos frente a una lesión renal. En su fase poliúrica, ¿no? En las primeras fases, el filtrado va a estar normal, pero la proteinuria va a comenzar a aparecer. Lesión renal persistente con ligera baja de filtrado glomerular, 60-89. Después otro, lesión renal moderada con filtrado glomerular baja de 30 a 59 y importante, lesión renal va a ser de 15 a 29. Insuficiencia renal crónica menos a 15. Terminal. En esto vamos a determinar el riesgo de los riñones, en qué estado está, ya mirando lo que es la proteinuria y mirando lo que es el filtrado glomerular. En este lado tenemos lo que es la proteinuria normal, sería menos de 30 miligramos por, y moderado sería de 30 a 300 microproteinuria. Igual o mayor a 300 sería la macroproteinuria o proteinuria establecida, ¿no? Aquí tenemos normal, moderado o microproteinuria y esto sería la macroproteinuria. Por otro lado está yendo lo que es el filtrado glomerular. Filtrado glomerular normal o aumentado mayor a 90. Esperamos siempre mayor a 90, ¿no? Alterado en su forma leve de 60 a 89. En su forma moderada sería entre lo que es de 30 a 59, 30 a 50. Esto lo subdividimos en moderada leve, de leve a moderada y el otro de moderada a severa, ¿ya? O quieren llamarlo en forma moderada en general, entonces de alteración moderada entre lo que es de 30 a 59. Alteración leve sería entre 60 a 89. Y la severa, ya severa sería menor a 30, ¿no? Severa 15 a 25 y la terminal sería menos a 15. Viendo con esto, un color verde, aquí es el SIN, enfermedad renal crónica. ¿Quiénes van a ser? Sí, tiene el paciente tolerancia creatinina mayor a 90, 100 ml por minuto, imaginemos. Y proteinuria de 24 horas con 15 miligramos de proteinuria. Como acá menos de 30 es normal, microproteína es normal, ¿no? Entonces, mayor a 90, menos de 30 cae aquí y esto sería sin enfermedad renal crónica. La otra forma, si puede haber filtrado glomerular 60 a 89, un 80, digamos, filtrado glomerular, ¿no? Un paciente que esté deshidratado, qué sé yo. Y resulta que la proteinuria está en 20, también cae aquí. También es sin enfermedad renal crónica. Estamos determinando eso. Ahora, vayamos viendo. Proteinuria filtrado glomerular tiene 95. Entonces avanzamos en este lado. Pero la proteinuria va a tener de 100, de 30 a 300 es microproteinuria. Entonces va a caer aquí, ¿no? El riesgo es leve. Por las microproteinurias pueden ser todavía reversibles. Luego tenemos la proteinuria que está mayor a 90,
ml, pero, perdón, la filtrado glomerular, la proteinuria ya unos 500. Aquí ya es un riesgo moderado. Ya estamos entrando a una falla renal, en su fase moderada. Y ahí toca renal, falla renal. Por la proteinuria que está ya establecida mayor a 300. Y así sucesivamente vamos yendo. Y en este final veremos entonces filtrado glomerular menos de 15. Y la proteinuria si va a ser mayormente en estos menos de 15 va a caer acá, ¿no? Una proteinuria mayor a 300 con filtrado menor a 15, este 4 va a ser riesgo muy alto, ¿no? Riesgo moderado, en este podría ser riesgo moderado con filtrado glomerular 30-44, proteinuria puede ser menos a 30, pero la filtrado nos está dominando acá, ¿no? Mientras aquí proteinuria 30-300 y este otro mayor a 300. Entonces con esto nos podemos ir guiándonos, ¿no? Cuando estamos frente a una insuficiencia renal crónica. En esta insuficiencia renal crónica, los pacientes que son diabéticos, entonces, si quieren ver, digamos, si tiene toque renal o no tiene toque renal, ¿qué tendríamos que pedir? Proteinuria de 24 horas y clearencia de creatinina. Esas dos hay que pedir como laboratorio a los diabéticos que ya estamos sospechando que está teniendo su toque renal. Proteinuria de 24 horas, ¿qué vamos a ver? ¿Cuántos miligramos de filtrado o de proteinuria está teniendo ese filtrado glomerular? Menos a 30, normal. De 30 a 300, microproteinuria, mayor a 300, macroproteinuria. ¿Cuándo hay que asustarnos ya? Cuando está mayor a 300. Pero si está en 30, 300 microproteinuria también, porque no debe estar haciendo buen tratamiento el paciente, pero aquí se puede frenar, revertir todavía. Pero si no lo hacemos, entonces va a seguir con su falla, o sea, con su diabetes no controlada y va a terminar en su forma con su proteinuria mayor a 300 más tarde. Y el filtrado glomerular es por otra parte. El filtrado glomerular es mayor a 90 ml, que está lo esperado. Por debajo de 90 ya estamos en lesión renal leve, moderada, severa, dependiendo a qué grado, por debajo de cuánto está, ¿no? Y terminal menos de 15. Los pacientes que tienen 20 ml de filtrado glomerular 20 con una proteinuria de mayor a 300, ya este es candidato, ya son para diálisis, hay que estar preparando ya. No, el paciente ya tiene que ser evacuado por un nefrólogo para ir determinando cuándo se va a iniciar, ¿no? Entonces, en una insuficiencia renal crónica, otra cosa que nos puede guiar también para estar alarmados, no estar alarmados, fuera de que la creatinina está, fuera de la clearancia de creatinina está menor a 15, la proteína está. Otra cosa que hay que fijarnos para ya nomás actuar es la retención del potasio. En las insuficiencias renales crónicas no va a poder filtrar potasio, por tanto, las hiperpotasemias se van a presentarse aquí. Con un paciente que es falla renal menos a 15 miligramos con filtrado glomerular menor a 15, con proteinuria de 1000 o 2000, pongamos, ¿no? Y además con potasio de 6.5 o 7, asustémonos, en una falla insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Ese es un candidato ya para diálisis. Bueno, esos son los estadios. El estadio 1 de la falla renal es la hiperfiltración glomerular.